Hola a todos, queridas oyentes, hermanos y amigos. Llegamos al último día de la primera semana de Alimento Diario. Serie Palabra, Vida y Edificación. Título del tomo: La Iglesia, el lugar de los que aman a Jesús. Autor Pedro Dong. Título de la semana: Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Día domingo. Leer con oración. Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían: Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad, y muchos creyeron en él allí. Juan capítulo 10, versículos 40 al 42. Repetimos. Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían: Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad, y muchos creyeron en él allí. Amén. Título del día: Jesús busca a sus ovejas. Los judíos no podían admitir que Jesús y Dios fueran uno. Sí, Jesús era quien les hablaba, pero el propio Padre también hablaba por medio de él. Así nos damos cuenta de cuán grande era la ofensa y la blasfemia de esta actitud de los judíos hacia Jesús. Esto lo podemos confirmar en la parte final del capítulo 10 del Evangelio de Juan. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Versículos 37 y 38. Y hablando a Felipe, Jesús también le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Capítulo 14, versículos 9 y 10. Continuando con la lectura del capítulo 10 de Juan. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían: Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad, y muchos creyeron en él allí. Versículos 39 al 42. Esa región al otro lado del Jordán es un lugar llamado Betania, pero no es la que está cerca de Jerusalén, es otra que estaba en el lado este del río Jordán, cerca de donde bautizaba Juan el Bautista. Entonces Jesús se retiró del templo al otro lado del Jordán. El significado espiritual de esta actitud es muy fuerte. Al abandonar el templo y retirarse al otro lado del Jordán, Jesús, en efecto, estaba rompiendo con los judíos y sus líderes. Lo había hecho todo. Habló entre ellos, se humilló, repitió, insistió, pero ellos permanecieron en su ceguera. Fueron guiados por el Dios de este mundo que les había cegado los ojos para no aceptar a Jesucristo. Entonces Jesús fue a buscar a aquellos que estaban dispuestos a recibirlo. A partir de ese momento, empezó a buscar a las ovejas que lo recibieran. Es por ello que, en los capítulos 11 y 12 del Evangelio de Juan, notamos que Jesús ya no discutía con los judíos. Él permaneció en el ambiente de una familia que lo amaba, entre personas que apreciaban sus palabras. Después del rechazo de los líderes judíos, Jesús cambió de rumbo y fue tras sus ovejas. Mi deseo es que usted y yo seamos a quienes el Padre lleve a recibir el cuidado de su Hijo.
Estas son las ovejas que oyen su voz y lo siguen, porque conocen a su pastor. Sigamos al pastor hasta el final de nuestra vida para entronizarlo como rey. Hoy trabajamos para que su gobierno crezca y para que su reinado se establezca y no tenga fin. Jesús es nuestro Rey desde ahora y para siempre. Amén. Querido oyente, escriba la frase que más tocó su corazón. Destaque los puntos clave de esa frase y ore de acuerdo con el contenido destacado. Jesús es el Señor.